primer capítulo del libro de Devarim o Deuteronomio. La palabra Deuteronomio en griego es una palabra que quiere decir la repetición. Repetición es la forma latina, no griega, latina de repetición de la ley, ¿no? De nomos, que es ley, de teuro, es decir, aquello que se repite, deuteronomios, y es transliterada la palabra deuteronomium del latín, transliterada al español como deuteronomio, ¿no? Entonces, como no es una palabra del vocabulario hispano, es una palabra del vocabulario latino, entonces es una transliteración. Si fuéramos traducir del latín para el español la palabra deuteronomium, pondríamos así con dos palabras: repetición de la ley o ley repetida. Es decir, que los 4 primeros libros de la Torá contienen toda la instrucción de Hashem. Toda la instrucción de Hashem está en los 4 primeros libros. Y el quinto, hermano, el quinto es la repetición o un resumen de todo el contenido de los 4 primeros libros. Y es decir, que si nosotros tuviéramos solamente los 4 primeros libros y no los 5 que conforman la Torá, nosotros hubiéramos tenido toda la Torá completa. Sin embargo, al repetir la Torá, al resumir la Torá, Moshe lo que está tratando de hacer es, a los 40 años de peregrinación, él hace un resumen de toda la experiencia que el pueblo de Israel tuvo desde que salió de Egipto. ¿Cómo fue que salió? ¿En qué condiciones? Recordando al pueblo. Tal vez alguien dijera así, pero ¿cree que era necesario? Bueno, por la simple razón de que ese libro está ahí, y de que Hashem le indicó a Moshe escribirlo, nosotros tenemos motivos para creer que sí era necesario. Por otro lado, también después de 40 años, quien nació hace 20 años atrás no participó de mucha cosa. Quien nació hace 38 años atrás, antes de la escritura de Devarim, de Deuteronomio, no tuvo la experiencia de pasar por el mar. No sabe lo que aconteció muy bien, lo que pasó antes del cruce del Mar Rojo. El pueblo en desesperación allí frente al mar y viendo los carros y caballos de Faraón viniendo, y el pueblo criticando, murmurando, preocupado, llorando. Moisés, para eso nos sacaste de Egipto. No había ya suficiente lugar para sepultarnos, para que nos traiga aquí a la playa y nosotros no tenemos salida. Y ahí viene Faraón, nos va a matar aquí. A eso hemos salido. Y Hashem le ordena a Moisés lo que tiene que hacer. El mar se abre, ellos pasan y el mar se cierra y solo puede pasar el pueblo de Israel. Hay un camino por el cual solo puede cruzar el pueblo que conoce al Eterno. El pueblo que no conoce no puede andar en esto. Así que no se sorprenda que muchos
son invitados y pocos son los que se quedan. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede andar por ese camino. Pues solo un pequeño explicación. Entonces, gente que tenía 38 años de edad en ese día, cuando Moisés comenzó a escribir esto, se había perdido muchas cosas. Se había perdido de ver la triste página de experiencia de nuestro pueblo, porque a los 50 días de haber salido de Egipto, ellos llegaron a la planicie del Sinai y allí fue donde recibieron la Torá. Quien tenía 39 años de edad no había visto esto, porque aconteció meses antes de que naciera. Entonces era justificable, era importante que Moshe Rabbeinu, antes de morir, porque ya eran 40 años de que habían peregrinado, y Moisés comienza a decir en este libro de Devarim, comienza a explicar que ya aquí ustedes han llegado al tope, van a hacer esto y esto y esto, y van a llegar hasta el río Jardín, y de ahí van a cruzar. Y Hashem no me ha permitido hacerlo, y ustedes van a cruzar con Yehoshua, más conocido por Josué. Entonces era menester que a todos, absolutamente todo el pueblo de Israel de entonces, de aquel día cuando ese libro comenzó a ser escrito, era menester que ellos supieran un resumen, un historial de toda la experiencia de 40 años de peregrinación antes de entrar en la tierra de Canaán y poseerla, y la tierra que Hashem juró dar a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, como fue leído. Entonces, esto es el libro de Devarim. Es decir, que usted va a encontrar el listado de los 10 mandamientos, Aseret Dibrot, o sea, las 10 palabras o los 10 mandamientos en Deuteronomio, y lo va a encontrar también en Éxodo. Usted va a encontrar dentro de los 4 primeros libros el envío de los 12 exploradores o espías, como lo quieras llamar, en los 4 primeros libros, y lo va a encontrar referencia a esto también en Devarim. ¿Por qué? Porque mucha gente nació después de esto, que aconteció dentro de los primeros 2 meses, digamos así. Ya sabemos que el pueblo de Israel hubiera podido llegar a Eretz Canaán, que sería la Eretz Israel, hubiera podido llegar en 40 días, y por causa del Lashon Hara, de 10 exploradores que vinieron diciendo que somos como langosta para el pueblo que vive en Canaán, que definitivamente no podemos con ellos. No vamos a poder entrar en esa tierra que nos ha prometido Elohim. Sucedieron cosas que solo los que estuvieron vivos dentro de los primeros 60 días de la peregrinación vieron. Y por causa de ese mal reporter, Israel quedó confinado o castigado a caminar 1 año por día en el desierto, peregrinar 1 año por día de los que podía haber llegado. Es decir, podía haber llegado en 40 días, pero por causa de lo que hablaban
hablaron 10 informes, ellos llegaron solo a los 40 años. Moisés quería que todo el pueblo de Israel, incluyendo los que nacieron después del acontecimiento supiera la necesidad de evitar determinados errores que solo nos hace retrasar en nuestro peregrinaje, en nuestra experiencia de acercamiento a la tierra de Israel y al Dios de Israel y a la Torá de Hashem. Ahora, nosotros cuando comenzamos a estudiar Devarim, debemos pensar que Hashem, por la misma razón que inspiró a Moshe Rabbeinu a escribir este libro, por la misma razón que inspiró a Moshe a escribir esto, para los que nacieron después de aquellos acontecimientos claves que hicieron el pueblo caminar 40 años. Hashem quiere que por la misma razón yo y usted, después de haber estudiado la Torá, los 4 primeros libros, consideremos por qué razón a veces nos retrasamos. Las cosas no nos van bien, las cosas no marchan bien para nosotros. No significa, no determina, no establece que Hashem nos haya abandonado, sino que lo que Él tiene que hacer con nosotros lo hará, como de hecho hizo con Israel y lo introdució en la tierra de Canaán y dio victoria a su pueblo, y ahí estamos. Pero dependiendo de cómo respondemos ante las demandas de los 4 primeros libros, entonces nosotros vamos a comenzar a entender por qué las cosas no marchan tan bien para nosotros. Es decir, que dependiendo de nuestra relación con la Torá, de nuestra obediencia, de lo que hablamos, de cuando criticamos, de cuando murmuramos, de cómo reaccionamos, de cuando rechazamos todo aquello que hemos venido a estudiar, ¿no? Cuando rechazamos inclusive aquellas decisiones que el Eterno ha tomado porque no nos gusta, nos cansamos del alimento que Él nos da, reclamamos otro tipo de alimento, reclamamos de nuestros líderes y murmuramos en contra de ellos y criticamos y hablamos mal y vemos mal, porque hasta esto, porque 10 de ellos dijeron así: los hombres allá son tan grandes que nosotros somos como langosta delante de ellos, una langosta de ese tamaño. Vea cómo ellos se sintieron. El autoestima de ellos era tan grande. Tal vez los hombres allá tuvieran un medio metro más que ellos. Tal vez unos 45 centímetros más alto. Póngase 1 metro, pero la diferencia no era de langosta para un tamaño de un hombre. O sea, no podemos ir a donde Dios dice que debemos ir. Es decir, cuando nos rendimos ante las demandas del Eterno, ante las promesas del Eterno, entonces nosotros nos vemos atrasados en nuestro avance y las cosas ya no andan en el ritmo que Hashem quisiera que andaban, y el Eterno quiere que sepamos de esto. El Eterno quiere hablar con el pueblo de Israel en Devarim y decirle: vea, ustedes están entrando ahora, van a entrar ahora, por causa de rebeldía, murmuración, crítica, desobediencia, mala conducta. Esto fue lo que les hubiera podido entrar más antes. Entonces, Hashem, por esta misma razón, nos ha dado Devarim, nos ha dado este libro,
para recordar. Es decir, que nosotros vamos a comenzar a ver, a repasar durante el estudio de las parashot que están dentro de Devarim o del libro de Deuteronomio. Nosotros vamos a repasar todas las buenas y las malas, y las victorias y las derrotas, las caídas y las levantadas del pueblo de Israel y nuestras. Y vamos a encontrar una respuesta que tenemos que abrazar. ¿Cuál? Si cambiamos, si hay shinui, si hay cambios en nuestras vidas, las cosas pueden marchar mejor. Amén. Así de sencillo. Pero yo tengo aquí apuntado unas 9 cositas que cuando Moshe repite la experiencia registrada en los 4 primeros libros, él aporta detalles que no están en los 4 primeros libros. Eso nos lleva a valorizar las informaciones paralelas o informaciones, digamos así, extra bíblicas o extra Torah. Es decir, que en los 4 primeros libros lo que Hashem quiere tratar con nosotros es darnos su revelación, revelar su voluntad, poner delante de nosotros su mitzvah, sus mandamientos, sus mitzvot, y decir, este es el estilo de vida que yo espero de ustedes. Ustedes serán santos. En otras palabras, serán separados de las demás naciones. Ustedes serán un pueblo aparte, no serán contados junto con las demás naciones. Contaremos las naciones, después ustedes aparte, porque ustedes son una nación especial. Ustedes vivirán ese estilo de vida que está en los 4 primeros libros. Y viene Deuteronomio para hacer un resumen de la enseñanza que se recibió durante 40 años. Por ejemplo, sin querer exaltar más de lo que se merece, el Talmud, que responde preguntas que a veces no encontramos respuestas muy claras en la Torá. Por ejemplo, la Torá dice, ninguna obra servil harás en Shabbat. Entonces la cuestión ahora que surge es, ¿qué es obra servil? Entonces la Torá oral, aunque no es la Torá por la que nosotros nos fundamentamos, pero él aporta cómo entendían los antiguos esta verdad hace 3.300 años cuando fue dada la Torá. Entonces, ¿cómo entendía esa verdad? Eso está escrito en la Torá oral, porque la Torá oral es la información, la conducta del pueblo que era pasado de boca a boca y solo fue escrito en el primer siglo o en el segundo siglo de esta era común. Es decir, que nos da un poco más de información de cómo vivían este versículo la gente hace 3.000 años. Asimismo, Deuteronomio nos viene trayendo una información con la diferencia de su superioridad. ¿Qué quiero decir con esto? De que Deuteronomio o Devarim es un libro inspirado por Hashem a Moshe. Entonces, son aportes aún más confiables que aquellos aportes que van pasando de generación en generación. Por ejemplo, en el capítulo 2, que yo ya iba haciendo el hermano leer el capítulo 2, pero tenía que leer el capítulo que leyeron acá. Entonces,
En el capítulo 2, en el versículo 4 dice así: y da órdenes al pueblo diciendo: crucen por el territorio de sus hermanos los descendientes de Esav que moran en Seir, y ellos les tendrán miedo. Tengan mucho cuidado, no los provoque, ya que no les entregaré a ustedes en posesión nada de la tierra de ellos, ni siquiera la huella de un pie, pues el monte Seir lo he entregado por posesión a Esav. Vean, los descendientes de Esav. ¿Quién fue Esav? Esaú, hermano de Jacob, es decir, uno que nació junto con Jacob, inclusive nació primero. Pero Hashem, que es justo en todo sentido de la palabra, cuando Moshe está orientando al pueblo lo que van a hacer para poseer la tierra, en las últimas peregrinaciones antes de cruzar el río Jordán, Moisés menciona que los moradores de allí, los moradores de la región por donde ellos van a pasar, son sus hermanos. Interesante. Son gente que no estaba dentro del territorio que Hashem está entregando a Israel, es decir, dentro de la tierra de la promisión. Ustedes van a pasar por ello, no los provoque, no quiero guerra con esta gente, son sus hermanos. Es decir que, imagínense, Isaac murió y sus dos hijos, Jacob y Esav, Hashem no le da las bendiciones de la primogenitura a Esav. Sin embargo, a Esav le regala una tierra. Y los descendientes de esta tierra, después de muchísimos años, vea, vamos a volver a Jacob. Jacob regresa a Egipto, pasan más de 220 años de esclavitud, salen de Egipto, después de 40 años, ya estamos hablando de casi 300 años, y Hashem le dice a la descendencia de Jacob, así: estos moradores de esta región por donde ustedes van a pasar, no hagan nada, porque de esa tierra yo no lo voy a dar a ustedes, ni un trocito así, porque yo la di a Esaú y a su descendencia. Así que esa gente son hermanos de ustedes. Esta es la visión que el Eterno tiene de lo que es ser hermano. Así que voy a aprovechar aquí para meter una cuña de autoestima. Cuando usted sabe que usted viene de descendencia judía, aunque sea desde 1492 que los judíos renunciaron sus apellidos, abrazaron otro y se convirtieron al cristianismo de aquel entonces, pero que Hashem en su bondad y misericordia ha rescatado el honor de tu familia y te ha puesto aquí de nuevo. Cuando te pregunten, ¿y tú eres judío? Sí, pero así, de segunda, mesiánico, de Shema Israel, ¿sabe? El rabino está un poquito más convencido de lo que yo soy. A mí todavía un poco me falta, pero por ahí me compré una kippah.
no tiene que sentirse menos, porque lo que importa aquí es lo que Hashem, como Él ve las cosas. Y aún lo malo que fue Esav, aún menospreciando su primogenitura, aún vendiéndola por un guiso, y aún prometiendo matar a su hermano Jacob, Hashem le dice: sí, vea, descendencia de Jacob, ustedes van a pasar por este territorio, no les provoca. Eso es de su hermano, ellos son hermanos suyos, se lo digo yo, o sea, se lo dijo Hashem. Entonces, hermano, las generaciones, usted sabe cuántos son 1000 años, ¿no? En el calendario de Hashem, un día es como 1000 años. Entonces, si pasaron 3000 años, fueron 3 días. Hace 3 días, más o menos, para Hashem. ¿Qué es que usted recuerda de hace 3 días atrás? Así recuerda Hashem nuestros antepasados. Son nuestros hermanos, los del monte de Seir, que la gente le dice son árabes, no sé cuándo, que palestinos, que no sé qué, que Irak, que no, eso. Son solo tus hermanos, ellos. Así que no provoque, no pelee, no haga nada, trátelo derecho. Porque en la mente del Eterno son sus hermanos. Ellos van a tener miedo de ustedes. Ellos les tendrán miedo. Es decir, que Hashem es quien pone el temor en las personas. Ellos le tendrán respeto. Es Hashem que va a poner ese respeto en las personas con relación a mí, a ti. No. Ahora, cuando ellos le tengan respeto a usted o temor de usted, no se aproveche de esta situación, porque no es por lo que usted se merece, sino por la decisión del Eterno. Hay gente que suele aprovecharse de esa situación. Hay que Hashem pone respeto, entonces él se aprovecha de esa situación. Si Hashem pone respeto, pero ese respeto no es para que nosotros nos aprovechemos de esto y les estafemos o les provoquemos o les digamos cosas absurdas como las que yo he tenido que escuchar estos últimos días, de que a las personas que han adquirido ese respeto, algunas de estas personas han aprovechado de quienes les han respetado mucho para exigirles cosas que Hashem no mandó exigir. Entonces vea, Hashem dice, y ellos, versículo 4, les tendrán miedo. Tengan mucho cuidado. Vea, lo voy a leer como me encanta esa forma de crucen por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esav, que moran en Seir, y ellos les tendrán miedo. Punto y coma. Tengan mucho cuidado. Versículo 5. No los provoquen, ya que no les entregaré a ustedes cosas que yo les he dado a ellos. En otras palabras, a los que Hashem ponga respeto o temor de nosotros debemos tener mucho cuidado. Hay personas que están volviendo a sus raíces, que si nosotros aquí, ayer llegó uno para mí y me dice así, Rabino, un señor, un argentino, ¿sabe? Nunca vi un argentino tan humilde como aquel hombre. Llegó para mí y dice, Rabino, usted tiene que circuncidarme. Espera, yo no soy Noel, yo no hago eso. Y no me hizo caso, porque si usted no hace, yo me lo hago. Yo decía, Dios mío, tranquilo,
te vamos a conseguir un médico para hacerlo, pero él sabe las bendiciones. Tranquilo, yo voy allá en el quirófano y yo hago las bendiciones. Porque yo quiero, definitivamente. Tranquilo, mañana hablamos de esto. Ya. Si le digo, tiene que plantarte de patas arriba, cabeza abajo, se lo planta. Si le digo, quita las mezuzá de tu casa porque tú todavía no eres judío, se las quita. Porque quitaron a algunos que estuvieron en Shema Israel y se fueron a parar en esta autocongregación. Y se lo digo, tienes que pagar $1000 para ser judío. Ahí yo voy y le doy un certificado que dice, fulano de tal, de ahora en adelante es judío. Firmo y le doy y él pasa los $1000. Porque lo hacen. Es decir, ellos te tendrán respeto, pero tú, ten cuidado. Ten cuidado con lo que haces. Bueno, otra cosa interesante. Otra cosa. Versículo 6, vea, estoy en el capítulo 2, mostrando para ustedes algunas cositas que en los 4 primeros libros nosotros no nos imaginamos. Vea, adquieran de ellos por dinero grano para comer y también adquieran de ellos por dinero agua para beber. Es decir que aún no había entrado en la tierra de Canaán. Estaban viviendo de maná. Pero resulta que uno piensa que es solo de maná. Bueno, hubo una treguacita en medio camino que le dieron también codornices. Pero no se olviden que ellos eran ganaderos. Y que ellos andaban con su ganado. Y que por causa de su ganado ellos fueron a vivir en Goshen. A veces aparece como Goshna. Entonces era el pueblo de Israel ganadero, aun cuando estaba esclavizado. Entonces, pues, quien es ganadero, de repente se puede dar el lujo de comerse una vaca, ¿no? Entonces no solo vivían de maná. Y ahora dice que podían comprar con dinero grano de los descendientes de Esav. Cuando había guerra, no tenía que comprar con dinero. Lo que conquistaba, todo era de ellos. Pero Hashem dice, con estos no se hará guerra. Guarda la energía para cuando entrar en la tierra de Canaán. O sea, cuando crucen el Jordán. Ahí del otro lado va a haber batalla, ustedes van a pasar 14 años para poder conquistar la tierra. Y ustedes entonces van a tomar botín de ellos. Pero si quieren comer, como esas cosas que comen, esas comidas que comen por aquí, como es esa, por aquí no, por Venezuela, por arepa. Si quieren comer arepa van a tener que comprarle los granos, ¿no? Si quieren comer pan van a tener que comprar trigo. Bueno, pero compran, págales, ¿no? Y agua también ustedes cómpreselo. Porque Hashem, su Elohim, los ha bendecido en toda la obra de sus manos y ha conocido su peregrinar por el desierto. He aquí que nada les ha faltado estos 40 años, pues Hashem, su Elohim, ha estado con ustedes. Esa es la otra cosa. El Eterno quería que el pueblo de Israel recordara que a pesar de que ellos estuvieron peregrinando 40 años en el desierto, no les había faltado nada, porque Hashem nos había cuidado todo el tiempo. A veces necesitamos que alguien nos diga que no nos ha faltado sobre nuestra mesa. No importa, una hermana estuvo testificando, no sé cuándo fuese aquí o allá en Miami, que 40 días, 4 meses me he pasado sin trabajo.
Pero Baruch Hashem, que nunca ha faltado el pancito encima de la mesa, no faltó para pagar la letrita del auto, no faltó para pagar el seguro, no faltó para pagar el techo, la renta, pues él está viviendo. ¿Y por qué? Porque el Eterno nos ha cuidado. Vaya sabiendo, para eso se escribió el libro de Devarim, para que usted sepa que a pesar de las dificultades de nuestra peregrinación, Hashem nos ha cuidado de manera sobrenatural. Alguien en otra circunstancia, no de vuelta a sus raíces, no sirviendo a Hashem al estilo que yo y usted estamos sirviendo, diría así, 4 meses, sí. ¿Y usted ha sobrevivido? Sí. ¿Me explica cómo? No sé, pero Él no ha dejado faltar. A veces como nosotros a veces no entendemos que es de parte del Eterno el cuidado, la providencia, y comenzamos a pensar que es de nuestra propia prudencia, nuestra propia capacidad de sabiduría, experteza, porque somos vivos, porque somos expertos, porque nosotros, porque somos astutos. Entonces Hashem de vez en cuando nos puede cerrar el plan de ayuda para que veamos que no es de Él, es de forma sobrenatural. Baruch Hashem. Y esta es una de las cosas que yo quería que ustedes... El versículo del 8 en adelante, capítulo 2. Luego pasamos de largo a nuestros hermanos, los descendientes de Esav que moran en Seir y por el camino de Arabá, desde Eilat y desde Esión Geber, y regresamos y cruzamos por el desierto por el camino de Moab. Entonces Hashem me dijo, no perturbe a los moabitas, ni los provoque a una guerra, ya que yo no te entregaré por posesión nada de su tierra, porque la entregué a la posesión, en posesión a los descendientes de Lot. Imagínense, esa información no estaba en los 4 primeros libros. Entonces ahora cuando Moshe Rabbeinu nos da la repetición, él nos dice, vea, Lot, ¿quién fue Lot? Aquí nosotros descubrimos que Lot, que usted, ¿dónde está el libro dónde está el personaje Lot? Lot fue cuando de Sodoma y Gomorra, ¿no es así? Vean que Lot, Hashem le dio posesión y no iba a abrir mano de lo que le había dado a su descendencia. Él está muy pendiente con los negocios que le hizo antes. Todas las promesas que le hizo antes, él está muy pendiente de todo eso. Y lo que yo le entregué a él, yo no voy a dar a nadie. Así que es de ellos, ¿no? Los emitas, dice el versículo 10, vivieron en ella anteriormente, pueblo fuerte, numeroso, de gran estatura como los gigantes. Ellos eran hombres poderosos y además se les tenía por gigante, pero los moabitas los llamaron emitas. Los horeos vivieron anteriormente en Seir, pero los descendientes de Esav, habiéndolos invadido, los expulsaron de delante de ellos y vivieron en su tierra tal como lo hizo Israel con la tierra que Hashem les había dado por heredad. En otras palabras, igual que pasa con la descendencia de Jacob, que entra en Canaán y asume la tierra, pasó con Esav, que entró en la tierra, en una determinada tierra, la conquistó y Hashem le dio a él, por causa de la soberanía del Eterno. Cuando Él promete dar algo a una persona y a su descendencia, nadie puede impedir que se lo haga.
Y hermano, solo hace 4 días, 5 días. Bueno, nosotros vamos en el 5,000 y pico, 5,775 por ahí. Pues bien, solo hace unos 4 días y medio más o menos, no hace una semana que Hashem prometió a Abraham que él iba a entregar a esa tierra a su descendencia. ¿Cree que en 4 días el Eterno habrá olvidado lo que él prometió a nuestros antepasados? Yo por lo menos no me olvido lo que yo hablé hace 4 días, ¿no? Pues bien, él se lo va a cumplir, se la va a cumplir y nos la va a dar, ¿no? Yo este miércoles tuvimos un grupo de oración aquí en la tarde y valga la oportunidad para decir que no sé por qué, algunos que han vuelto a sus raíces, antes de haber vuelto a sus raíces, ellos iban el domingo de mañana para la escuela dominical, el domingo de noche para el culto de la noche, y después iba el martes para la reunión de oración, el jueves para la reunión de estudio bíblico, el sábado para la reunión de jóvenes y el domingo o sea que había maridos que decían así: oiga mujer, ¿no quieres de una vez llevar la cama y poner allá en la iglesia para que tú puedas dormir por ahí? Papá no está tanto haciendo viaje y tú vienes una vez por semana a la casa. Tú más pasas por allá que por acá. Pero después que volvió a su raíz dice: no, yo ya sé media docena de oraciones del Sidur y con esto yo sobrevivo. Nosotros necesitamos reuniones de oración, necesitamos orar como comunidad, necesitamos pedir que la gente ore por nosotros. Bueno, estuvimos aquí el miércoles en una reunión de oración. El que vino, vino, el que no vino, pues no vino. Y el Eterno me hizo pensar una cosa. Mientras yo oraba y después oraba con la oración de los demás, que los demás oraban y yo estaba poniendo atención para poder decir amén para aquello que estaban diciendo. El Eterno me hizo entender o me permitió comprender una cosa, de que nosotros, alguien estaba orando por nuestros hijos, por los hijos de todos ustedes, no solo de los que estaban allí, por los hijos. Mira, por estos niños, los jóvenes, los que vienen a la congregación y aún los que no vienen. Ya, no sé, aquí tiene que haber gente que tiene hijos que no congrega aquí para nada. No les gusta, digamos, a algunos ni les gusta esto. Y mi mente daba vuelta mientras el hermano intercedía y yo decía amén. Decía, ¿cómo es esto? Ellos vienen después de nosotros. El Eterno nos ha llamado a las raíces de nuestra fe, a la raíz de nuestra familia, nos ha levantado de escombros de generaciones y nuestros hijos. Si me llamó a mí, entonces se supone que desde mí, no desde los anteriores, sino desde mí para acá, Él va a hacer un trabajo con esta familia. Y ese trabajo incluye yo y después mi hijo, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos y etc. Y estas expresiones las encontramos en las Escrituras en varias partes. Y yo digo, ¿y dónde están algunos de estos hijos? Y me vino en mi corazón pensamientos que yo atribuyo a razonamientos que proporciona el Ruach HaKodesh. Para no estar aquí hablando en términos de que el Señor me ha revelado. No, razonamientos que el Ruach nos da de que muchos hijos que no están aquí con usted o con nosotros, ellos tendrán su oportunidad también. Así como nosotros hemos tenido nuestra oportunidad, ellos tendrán la de ellos. Y va a llegar un momento, y cada vez que yo y usted predicamos diferente, sin micrófono, sin
sin público, sin pasar adelante. Aquellas predicaciones que predicamos sin darnos cuenta, con hechos. Aquellas enseñanzas y prédicas que nosotros damos cuando los hijos dicen así: papi, entonces mañana nos vamos a bla, bla, bla. No, mi hijo, porque mañana es Shabbat y tu papi fue convocado por el Eterno a comparecer delante de él. La comunidad se reunirá a las 10:30 de la mañana y yo voy a estar allá hasta la 1. Pero de Motzei Shabbat en adelante, cuente conmigo. Eso queda guardado allí. Usted muere y esto quedó guardado en la generación siguiente. Usted no se imagina lo que va a acontecer con estos muchachos, estos hijos, cuando ellos sean grandes. Hoy día ellos tienen 25 años. Pues bien, ellos no serán los mismos cuando tengan 40, no serán los mismos. Nosotros sabemos que no serán porque nosotros hemos vivido esa edad y hoy vivimos otra. Y sabemos que ya piensan diferente. Pero está registrado allá. Mi padre o mi madre solía decir así. Y después descubrió por allá que un libro de oración, que un talit, que una kippah, eso era de mi padre. De un tefilín, eso pertenecía a mi abuelo, a mi padre. Ellos siempre fueron judíos, me invitaban a la sinagoga, yo nunca fui. O fui, pero eso dice de dónde soy yo y de dónde vengo. Y eso va a impactar. Y eso va a impactar. Yo conozco gente hoy que volvió al Eterno años después que sus padres partieron a la eternidad. ¿Y qué fue? No, es porque todo aquello que ellos enseñaron antes, todo aquello que era importante para sus padres antes, fue transferido para ellos. Y hay algunas cosas que nosotros no vamos a ver hasta porque no las merecemos. Y otras porque ya no vamos a estar aquí. Y Hashem va a hacer a su modo, a su manera y a su tiempo. Y ellos vendrán al Eterno. Porque no estamos aquí por buenos, hermano. Estamos aquí porque el Eterno ha jurado que iba a hacer lo que está haciendo. Y como Él le ha dado su palabra, empeñado su palabra, entonces Él tenía que comenzar. Y comenzó contigo. Y conmigo. Y cree que Él es tan pobre, tan débil, que no va a poder terminar lo que ha empezado. Pues vaya sabiendo, el que empezó la buena obra, la va a terminar. La va a perfeccionar. No la va a dejar botada por ahí. No es como cuando yo y usted desmontábamos el radio, la televisión y después en la hora de montar ya había doble cantidad, ya da para hacer 2. Y nos perdemos y terminamos botando a la basura. No, de ninguna manera. Él no es hombre. Está bien claro eso en la Escritura, ¿no? Y lo que se ha propuesto hacer, lo hará, definitivamente. Nos merezcamos o no, si nos merecemos, lo veremos en la medida de lo que merecemos. Si no, no dejará de hacer de toda forma, lo hará, definitivamente.